Hola chavos, buenos bienvenidos a estos videos de estadística. Vamos a ver todo el módulo 1. Vamos a hacer un recuento rápido de todo lo que debíamos de haber conocido, ¿sale? Bueno, ¿qué es la estadística? Es la rama de las matemáticas que se encarga de la recolección, organización, tratamiento y análisis de datos para extraer las conclusiones y tomar decisiones ante una situación. Su aplicación, pues en la medicina, historia, geografía, psicología, en el derecho, prácticamente en todo se puede aplicar la estadística. La clasificación se divide en descriptiva o deductiva y en inferencial o inductiva. La descriptiva es la que se encarga de la recolección, organización y tratamiento de los datos, y la inferencial en el análisis y la información para elaborar conclusiones en la toma de decisiones. ¿Qué es un dato estadístico? Es un valor o medida o característica que permite ser observado o contado para un análisis. Por ejemplo, las películas que ven en Toluca los jóvenes, ¿cuáles podrían ser? Pues de terror, de comedia, románticas, etc. ¿Qué es una variable? Presenta un conjunto de datos que se encuentran integrados por la misma característica y pueden ser indicados por diversas letras. Normalmente son del abecedario X, Y, Z, M, P, Q, R, S, etc. Las variables se dividen a su vez en cualitativas y cuantitativas. Las cuantitativas suelen ser discretas y continuas. Las discretas son las que pueden tomar un valor finito, es decir, que lo podemos contar. Y una continua es que puede tomar un valor infinito, por decirlo así, puesto que puede tomar cualquier valor. Y las cualitativas son las que describen cualidades o atributos. Por ejemplo, nos dice la medida del calzado es una variable cuantitativa discreta, puesto que el calzado solamente puedes calzar del 21, del 22, del 23, 23 y medio, pero no pudieras decir calzó del 23.86, 24, 32, ¿no? El número de piezas dentales en menores de 18 también sería discreta y es una que podemos contar porque pues solamente tenemos cierto número de piezas dentales, ¿no? Me parece que son 32. Porcentaje de votación en las elecciones pasadas es una variable cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque pudiera ser el 48.332.28% y ese sí puede estar variando, ¿no? Tipo de música que escuchan en Tenancingo, pues es una cualitativa. ¿Por qué? Pues pueden escuchar reggaetón, banda, rock, etc. El ingreso mensual familiar pudiera ser una variable cuantitativa discreta, pero recordemos que, por ejemplo, a veces nos pueden depositar, no sé, 324.04 pesos y entonces ahí deja de ser continua, puesto que siempre está variando, ¿no? La estatura de los estudiantes en el segundo año de nivel primaria, pues también puede ser continua porque sí puede darse el caso que alguien mida 1.585 centímetros, ¿no? Color de suéter, pues es una cualidad, rojo, azul, verde, amarillo. Número de latidos del corazón, igual es una variable cuantitativa, puesto que siempre no podemos decir voy a tener 33 pulsaciones. Número de integrantes en una familia, pues no puedo decir tengo 1.3 hermanos. Bueno, la clasificación de los números pueden ser en números cardinales, ordinales o nominales. Los cardinales son los que indican una cantidad y son los números enteros y racionales, ¿no? 1 kilo, 10 centímetros, 15 milímetros, 2 pulgadas. Los ordinales son los que dan un orden. Si A es mayor que B, o A es menor que B, o A es igual a B, ¿no? Primero, segundo, tercero, donde el primero pues es obviamente llegó primero que el segundo y así sucesivamente. Y los nominales son los que se usan para indicar o etiquetar algo que no representa ningún resultado al sumar o dividir. Por ejemplo, tu número de casa no representa nada, no puedes multiplicar nada. Pudiera darse que el número de casa sea el orden en el que se encuentran las casas, pero no puedes hacer ninguna multiplicación. O su número de cuenta, por ejemplo. El número de cuenta, en mi caso, por ejemplo, era 05114110, ese es mi número de cuenta de la universidad. Y aunque sí indican solamente para dar una referencia, ¿no? Etiquetar el año en el que entras, la entidad en la que estás y el 410, pues el alumno en el que se suscribieron. Por ejemplo, aquí nos dan ordinales, cardinales o nominales. A, B, C, D, Jorge ganó el primer lugar, pues sería un orden. Cardinales, pares o impares, edades de 18, abril tiene 30 días. Y nominales, pues tu número de celular o tu número de lotería. A su vez, las escalas de medición son nominal, ordinal o cardinal, y las de escalas en intervalos van de menos infinito a infinitos, y las de razón van estrictamente de 0 a infinito. Bueno, ahora, ¿qué es el universo o población? Es el conjunto de datos de recolección que reúnen determinadas características. Nuestra muestra es una parte que vamos a analizar únicamente de la población. ¿Sale? Por ejemplo, nuestro universo puede ser la UAM,
plantel Nezahualcóyotl, y a su vez voy a trabajar solamente, por ejemplo, con el grupo 618, entonces esa sería mi muestra de la UAM para hacer una investigación. ¿Cómo puedo determinar mi muestra? Muy sencillo. La muestra se determina con la fórmula n entre 1 más n por e al cuadrado, donde n es la población y e es el error máximo. Normalmente siempre el aceptable es un 5%. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sacar la muestra de 3.000 personas, pues sería n es igual a 3.000 entre 1 más 3.000 por 0.05, que es el 5% al cuadrado. Y esto nos redondea que es 352.9. Siempre que tengamos aquí un decimal, así sea 1, 3 o 4, se redondea el entero siguiente. Entonces aquí serían 353. Pocas palabras, si yo quisiera sacar la muestra, por ejemplo, de la prepa, donde hay 3.000 estudiantes, para tener un error máximo, al menos tendría que encuestar a 353 personas. Bueno, por aquí les dejo el registro y ordenamiento de datos, que básicamente es primero elaborar un cuestionario, después aplicar el cuestionario, el registro y orden de respuestas cualitativas y después de el registro y orden de respuestas cuantitativas. Aquí les dejo cómo hacerlo estructurado. Bueno, vámonos a la tabla de frecuencias. Una tabla de distribución de frecuencias es el cuadro en el que se registran de forma organizada en clases o categorías o intervalos los datos estadísticos, obtenidos ya sean cualitativos o cuantitativos. Una frecuencia es el número de veces que se repite un elemento en una categoría o intervalo. Por ejemplo, nos dice, los estudiantes del plantel tienen la intención de vender paletas de sabores, por lo cual preguntaron a 30 de sus compañeros cuál es su sabor preferido. Los resultados fueron los siguientes, y nos dan piña, fresa, chocolate, vainilla, limón, bla, 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 bla. Realiza una tabla de frecuencias. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tabular. Yo voy a identificar cuáles son los sabores, que en este caso fue piña, fresa, chocolate y vainilla y limón. Y fui poniendo una rayita, eso se llama tabulación, por cada vez que aparecía. Por ejemplo, nada más lo voy a hacer con la piña. 1, 2, 3, 4 y me falta 1. Y 5, ¿sale? Entonces tengo 5 de piña, me salieron 7 de fresa, 6 de chocolate, 7 de vainilla, 5 de limón. En total me debe de sumar siempre el número de datos que nos habían dado, que eran 30 datos. ¿Sale? Bueno, vamos a elaborar una tabla de frecuencias ahora para datos cuantitativos. Entonces eso lo vamos a ver en el siguiente video. Que